Epa, bienvenidos a Macundales. Qué bueno que llegaron para construir su pozo de ideas del día de hoy. Por supuesto, estamos hoy con los locutores de siempre, Rafael Parra. Paola Grajales. Y yo, Andrix Méndez. Por supuesto, antes de empezar, recordemos nuestras redes sociales, @monteávila, @Radio Piso Uma, @macundales.podcast en Instagram y nuestras redes personales, @Rafael Parra Ronin. @PaolaGR2004. @YoaBM0902. Y por supuesto agradecemos a nuestro técnico en controles, Naudi García, y a nuestra camarógrafa del día de hoy, Mariana Higuerey. Gracias, Hoy gracias. vamos a hablar vamos a tener un episodio nostálgico, porque vamos a recordar caricaturas que nos marcaron en nuestra infancia, por supuesto. Yo me iba a traer algo, pero lo dejé. Pesaba mucho. Después sabrán qué era. Bueno, luego darás la pista de sobre qué. Entonces vamos a empezar con la primera caricatura del día de hoy, querida Paola. Bueno, fíjense ustedes, yo creo que una de las que más me marcó y me gustó estéticamente, que es Steven Universe. Ah, el conocido como Gordo Mamón. Pero deja de decirla así. Por yo nunca Steven. entenderé por qué Rafael tiene ese... Pasa que no es una cosa mía propia, es un chiste que hay en internet. No entiendo tu chiste. No me da risa tu chiste. Es verdad. No me da risa tu chiste. Él tiene un novio así me gordito. Pero no importa. El punto es que esta caricatura nosotros teníamos entre 8 y 10 años, más Sí, o menos, más o menos. cuando Sí, salió. exacto. Sí, porque la Este- película teníamos como 14 por ahí. Sí, por ahí. Entonces, entre 8 y 10 años, ¿cuál es la historia básica de esta comiguita, no? Steven, hijo de una mamá alienígena de gemas, que es un planeta donde todas son mujeres. Y cada una tiene una gema, que son piedras de la vida real. O sea, la amatista, el garnet, el cuarzo. O sea, todas son gemas reales y cada una tiene como su gema particular, ¿no? O sea, Sí. ojo, no es que son únicas, sino que son como, no sé si una tribu o una especie. O sea, yo creo que... Bueno, Yo cada siento- uno tenía su propia Sí, especie. porque técnicamente hablando, por ejemplo, las perlas todas eran el estilo como de mayordomo. Exacto. ¿no? Y yo también, por ejemplo, las zafiro todas eran así como videntes, las Exacto, rubí eran como soldados. era entonces- como si tú nacías con cierta piedra, tú Por cierta pertenecías a un... A un a un- rubro. exacto, como un rubro, a un gremio. Ya estabas hecho. Exacto. Entonces, si nacías perla, efectivamente eras como mayordomo de las gemas superiores, por así decirlo. Por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿en qué se basa esa historia? Steven es humano y además tiene sangre de gema. Es el único varón de todas las gemas de cristal. Curiosamente. Sí. O sea, Somos en una sociedad de mujeres es la única versión de hombre. Y además, las gemas como que no pueden procrear como nosotros, ¿no? Sino que son creadas desde cero. O sea, Sí. como Sí. que en una cueva yeah. Pero el caso es que Steven tiene que lidiar con todos estos poderes nuevos que conlleva ser mitad gema. Su mamá desaparece. Eso lo explican ya después a lo largo de la serie. Si no la has visto, vela porque es buena. Es muy buena. Tremenda serie, Es sí. muy buena, tiene un buen guión. Y con ese transcurso empiezas a conocer los diferentes tipos de gemas, los viajes espaciales y además ves a Steven crecer en un pocotón de situaciones que un niño no debería pasar. Sí, es cierto. Entonces Sí, es complicado. Y eso le da una dimensión interesante a la historia, porque curiosamente yo creo que dentro de Steven Universe hay mucha atención a la psicología de los personajes. Porque aunque si bien es cierto, las gemas tienen como ya estas personalidades definidas, que realmente no lo están. Porque a través de los episodios tú te vas dando cuenta que... Pueden cambiar eh, la personalidad y que su tienen fin. también sus propios miedos, sus propias esperanzas, tienen sus sueños. O sea, no solamente son... Digamos que ellas rompieron el sistema, pues. Sí, A todo lo ellas- que habían visto, dijeron como que... Exacto, excepto Garnet, pero... se salieron del molde, básicamente. De hecho, creo que una que a mí me pegó bastante fue Amatista. O sea, Ah, ver sí. cómo las amatistas literalmente eran hechas en tierra y eran como ya la parte más baja, por decirlo. de Sí, todos. eran como ya... Eran guerreras, pues eran eso. como... Sí. Y a diferencia de los guerreros humanos que te decían, no, bueno, un guerrero, era como guerreras y eran torpes, eran como... no las consideraban seres inteligentes. Sí. Entonces es muy triste, tiene muchas escenas que tú... Pienso yo que son muy filosóficas y antropológicas porque es como... Exploras no solamente la rebelión de alguien contra una tradición de muchísimos años,
sino que además es adaptarte y adoptar cosas del mundo humano. Sí, Cierto. y es eso, es como una vista a la humanidad, a qué es lo que hace a alguien humano. Y lo vemos, y además que digamos que esta visión de una persona, o bueno, unos seres que vienen de otro mundo, que llegaron al mundo humano, y entonces poco a poco van agarrando y van tomando cosas de los humanos y pasan de estos seres que uno diría, o bueno, que ellas mismas no parecen como que no comprenden a los humanos, pero crecen de tal forma que no hay mucha diferencia entre ellas y un humano normal. No, de hecho. no. Total, entonces también pienso yo que nos hacen ver la humanidad con un poco más de cariño. ¿Por qué? Porque Rose, que es la que une todos estos dos mundos, ¿no? Es el puente de gemas a humanos y humanos a gemas, te hace decir como, mira, porque vamos a ser honestos, todos nos hemos quejado de la humanidad alguna vez y decimos como, mira, la gente Sí. es un asco, no me gusta, odio pasar por estas cosas, pero Rose nunca lo ve así. O sea, es como que Rose siempre es como, ustedes tienen la capacidad de vivir vidas muy tranquilas, o sea, de no darse mala vida, de no tener que pelear con alguien en el espacio, como que ustedes deberían amar más el hecho de vivir aquí. Es Sí. bonito, es tranquilo, tienes amor y puedes comprender al otro. O sea, ella ve el mundo, ella ve mucho más de lo que nosotros vemos en nuestro mundo, ¿no? De hecho, por eso era considerada como una de las más ingenuas. O sea, entre las cuatro Diamante. de las 4 diamantes más importantes, ella era la considerada, bueno, como es pequeña, es joven. Y después te das cuenta que fue muy coño madre, o sea, Grosera. Uh, pero sí, efectivamente. o sea, después tú dices, oye, no fue, yo creo que de las últimas temporadas, cuando conoces la otra versión, porque claro, ella trató bien a los humanos, pero a los de su misma especie, Era muy mal. Sí, y no, como... y No, de- espera, yo iba a decir spoiler de la película, no. No podemos decir Espinela, spoilers, no te conocemos. Pero a través de la serie, y, o sea, porque al principio de la serie era muy episódica. Muchas series empezaron así, de Sí. hecho, en esa época de... yo imagino que fue como una prueba, pues. Sí, era la Sí. prueba. Era esas primeras temporadas de esas series de entonces. Eran muy episódicas como para ir viendo, ¿no? Ir viendo cómo iba a ser las cosas. Ahora, lo interesante es que con el tiempo, a partir de, ponte tú la segunda temporada de Steven Universe, vamos conociendo un poquito más el trasfondo de quién era, al fin y al cabo, la mamá de Steven. Porque nunca la conocemos, o al menos nunca la Tenemos vemos una directamente. noción, Tenemos porque una ella noción de siempre quién da es. una noción y da como una estética de cómo fue Rose. O sea, siempre se muestra el escudo, qué tipo de roscuarzo. O sea, siempre te dice como, mira, es esto. Y además de que como lo vemos desde el punto de vista de las otras gemas, de Perla, Matista y Garnet, tienen como esta visión una visión de Rose que pues, es sesgada. O sea, uno se da cuenta que es Sí. sesgada. Y a Rose la ven como una deidad y además como la cosa más buena que existió, ¿sabes? Como que Sí. nunca la ponen como algo malo, sino como que ella era revolucionaria, ella quería un cambio, ella quería, ¿sabes? Siempre era como, sobre todo Perla, creo yo, Ah, que sí. era la que estaba más pegada emocionalmente a Rose. Era como, no, mira, tu madre era increíble y la extraño muchísimo y ojalá, o sea, en el fondo Perla hubiese preferido que Steven no estuviera. Sí, y de hecho, Tristemente es cierto. Eso se explora, en uno de los capítulos se explora burda, porque, o sea, a Perla le importa a Steven, pero en cierto modo no es porque sea Steven, sino porque Era técnicamente es lo que queda de Rose, entonces ahí hay como esa especie de conexión. Sí, ella tiene como esa dualidad, como, mira, no, me gustaría que estuviera Rose, pero no te rechazo porque sé que eres parte de Rose. Eres Exacto. lo bonito que quedó de Rose, porque además Rose fue mala en su pasado, pero Steven es totalmente la parte dulce que quedó. Sí. Sí, por eso es que justamente, alerta spoiler, iba a mencionar a Spinella, porque es verdad que ella trató muy mal a Spinella. O sea, yo cuando vi la película, ese fue mi momento en las canciones, pero yo cuando vi la película y vi como literalmente la dejó ahí esperando y que no, sí, yo voy a volver y ya todo así que... Bueno, muy típico de papá latino. ¡No! Muy Era un típico de papá montón. latino. Pero sí, o sea, en ese sentido, Rose fue el puente, pero fue bonito hasta cierta temporada. Hasta que dijeron, Sí. mira, ¿sabes qué? No, esto no fue así. La realidad no... Sí, que la realidad es algo totalmente distinto, que hay mucho más allá de un... O sea, que la serie fue en un momento donde dijo, esto es mucho más allá que simplemente una serie episódica donde vamos a ver aventuras cada día. No, hay algo detrás que es
fuerte, o sea, que tiene potencia, que es importante que la gente lo vea, porque quiero dar un mensaje, o al menos así pienso yo que la autora, Rebecca Sugar, creo que se llama, quería hacer con la serie. Sí, y eso pues nos da la evolución de 3 mujeres que tienen que aprender a ser madres. Sí. O sea, 3 misiones distintas que En además las no cuales- saben cuidar a un niño. Porque Y que no estaba en su panorama, porque como les dijimos, cada una Exacto. tenía lo que tenía que hacer en la vida. Y nada más, bueno, por lo menos en el caso de Garnet, que es la unión de Zafiro dos, y Rubí. es como todo totalmente nuevo, como que hago, es un niño, es un Ojo, ser que eso humano. también esa versión del amor me gusta. O sea, no sé ok. si opinan lo mismo. O sea, es como ellas efectivamente no pueden tener el ámbito de procreación, pero tienen el amor espiritual muy fuerte. Sí, Sí. sí. Porque cuando hacen fusión es como tú tienes que entenderme a mí, yo tengo que entenderte a ti. Mediante y aunque un seamos baile. exacto, transmitiendo esa energía y tenemos que compartir un mismo cuerpo estando en unión, aceptando los defectos del otro, ¿no? Exacto. Porque si hay algún pensamiento que no está de acuerdo con el otro, se Eso separan. Exacto. El concepto de las fusiones, además de ser muy interesante a nivel de diseño, porque por supuesto demasiado lindo. Son hermosos. los diseños son maravillosos, te da un testamento interesante de cómo entonces las gemas se relacionan, ¿no? Porque el ser humano a veces no lo ve de esta forma, ¿no? Que el ser humano a veces se relaciona porque una de las partes de la vida del ser humano es eso, procrear. Pero cuando quitas eso de la ecuación, entonces, ¿Qué queda? Queda es eso, es digamos que el amor que va más allá de lo físico. Y la fusión es una representación física, o bueno, semifísica, de decirlo de alguna manera, de esa conexión, de cómo dos personas, o bueno, dos seres se hacen uno en uno solo. Que Sí. Es eso, pues, muy porque creo que se lo muestran mucho con Rubí y Zafira, es como, mira, si no estamos de acuerdo en algo en específico, una pelea, un pensamiento, una cosa, se separan. Y hasta que ellas no resuelven ese problema y aceptan lo que tienen que aceptar, ellas no vuelven a juntarse. Es cierto. Sí. Entonces, ahí te da una interpretación del amor muy bonita porque es espiritual, es, mira, tú tienes que entender al otro y el día que tengas un problema, tienes que solucionarlo y no lo dejas de lado. Hasta que no lo resuelvas, no te unes de nuevo, ¿no? Sí. Eso por ese lado. Ok. Una etapa bastante particular porque ya vamos tocando entre 8 a 10 años, ya casi vas a rozar la Preadolescencia. Sí. Entonces, ¿tienen algún significado esta serie en sus vidas? Para mí era... Realmente yo, justamente Steven Universe es de esas series, porque yo, digamos que la época dorada de Cartoon Network, que era esa, Sí. y para mí, nuestra edad, que era 8 o 9 años, o sea, series como Hora de Aventura, Un Show Más, Steven Universe, El Increíble Mundo de Gumball, o sea, hay esa cantidad de series, yo de pequeño yo las veía siempre, pero recuerdo que cuando yo veía Steven Universe, yo me sentía como en calma, como Sí. que, ok, voy a ver algo. Y cuando lo estaba viendo decía, ay, estoy como tranquilo, no... Relajado. Exacto. No, y yo creo que, no sé si ustedes, pero es uno de los lores que yo más he disfrutado investigar y Ah, entender. ¿Sabes? Como que yo genuinamente me metía en la historia a profundidad y cuando todavía no había publicado nada, yo era de las que buscaba y, ¿sabes? Como que hubo un momento que me separé de eso porque habían temas con la televisión en ese momento en mi casa, entonces, en el tiempo que me separé salió como una temporada más, yo no la vi y yo estaba tratando de verla porque era como, genuinamente la historia me atrapó muchísimo. Entonces no sé tú, yo, ¿qué? En mi caso, yo no era mucho ver Cartoon Network, ya era niña de Disney Channel y Discovery Kids. Claro. Pero a mí sí me gustaba mucho Steven Universe porque siempre he tenido esta pasión por el dibujo. De hecho, a mí me encanta dibujar, por algo también me desempeño en el diseño. Y yo veía los diseños que tenía Steven Universe, los colores, la gama de colores era algo que yo apreciaba, hasta las tonalidades rosa, yo las amaba. Y cuando yo veía las transformaciones, era como, wow. Y después en un punto que yo me volví fan hasta llegar a ver la película y todo eso. Ya después de la película no existe Steven Universe, no hablemos de eso. Pero bueno, esa es la cosa. O sea, me encantaba ver la evolución y ver cómo también reflejaban, que siempre he sido muy romántica, siempre me han gustado las películas de romance, ver cómo reflejaban ese amor entre Connie y Steven también me parecía espectacular. Sí. Entonces yo era como que, ay, mi parejita, qué bonito. Sí, esencialmente eso. Sí, sobre todo eso, pues que creo que estuvo muy basada en el amor, colores muy tranquilos, muy... Sí, un ambiente relajante. Sí, Yo colores- pienso Sí, Sí, la exacto. paleta era espectacular, los rosados y en las otros los azules. los azules, Ujú. muchos azules. Entonces yo creo que eso, el ambiente azul,
por lo menos en las noches, o en la torre donde buscaban el tótem, que creo que es el segundo capítulo. Sí, creo que sí. De hecho, yo creo, eso sí les voy a preguntar, su escena favorita, pero la mía fue esa, ese segundo capítulo en donde están subiendo la torre, donde se cae, donde buscan el tótem. Yo digo, wow, creo que es una de las escenas más bonitas porque a pesar de la batalla, que tienen que pasar por todo el problema, tal, no sé qué, es muy hermoso ver los colores azul junto con los colores de garnet, amatista y perla. Sí. O sea, Sí. como que ese momento exacto en donde están en la torre, donde están viendo, tú dices, wow, es impresionante. En mi caso, creo que mi escena favorita es cuando ellos tienen me acuerdo perfectamente, que tenían el espejo donde estaba atrapada Lápiz Ok. y ese estaba roto. Y me acuerdo que una escena favorita es cuando de repente Lápiz aparece y así como su gema está rota, ella también, y se muestra. Es una escena que a mí por lo menos me hizo conectar mucho con ese personaje porque se nota que además de que su gema está rota, ella lo muestra en su expresión, en su actitud. Sí, digamos que es una de las pocas de los personajes que yo pienso que están más traumados psicológicamente. Sí, que tiene... Y que además tiene la pasa mal mucho- después de que la liberan. O sea, no es como que la sí. liberan y vive en paz, sino Nah. que pasa todo un desafío para poder después, Uy, casi mucho casi después. a las últimas temporadas, poder tener un poco de paz. Bueno, después de una temporada entera, porque me acuerdo que eso fue una temporada Sí. entera que la estaban buscando. O sea, yo creo que Sabir fue una de las que más sufrió, pues. Sí, Sí. el Lápiz, eso fue En mi fuerte. caso, mi escena favorita, como siempre digo, a mí me gustaba mucho su relación, fue cuando por primera vez se fusionaron Connie y Steven. Saber cómo Steven lograba hacer eso estando pequeño y hacerlo como una humana, era como, wow. O sea, la conexión Primero- amorosa que hay entre ambos. Sí. Es- Y es curioso porque yo nunca me imaginé que un humano... O sea, yo decía, ok, tiene sentido porque Steven es medio humano, pero al mismo tiempo era como que qué raro concepto. Pero tiene Sí. sentido porque es como que la muestra de que los dos se aman hasta ese punto de poder fusionarse. O Claro, sea, porque a todas estas, uno en la serie siempre piensa que Steven va a tener más tendencia a la gema. O sea, tú siempre tu mente siempre iba a que Steven tenía una gema y tenía Ujú. pocos rasgos humanos. Pero cuando Connie empieza a estar en su vida, tú dices, Steven tiene de ambos lados un 50-50. O sea, Sí. no es totalmente gema y no es totalmente humano. Entonces, Exacto. que Connie también se involucró en un rollo que ya no se esperaba. Connie Ah, estaba sí. con sus libros, estaba en su casa, leyendo en la playa. O sea, ella era... Y apareció un niñito chiquito gordito y que, Exacto. hola. Y ella no se imaginó que de la playa leyendo libros te ibas a volver una guerrera protectora de Steven. O sea, eso Ibas a iba usar a- una espada gigante y ibas a montar un león. O sea, Era la época en que Steven no tenía cuello. Sí, ¿verdad? Eso está Efectivamente. curioso. Steven Tortuga. Sí. Ok, de los personajes. Personaje favorito y fusión favorita. Para mí, personaje favorito, Amatista. Digo por dos razones. Primero, porque es de mi color favorito, que es el morado. Y segundo, porque me encanta su actitud. No sé, es como relajada. Pero al mismo tiempo, cuando tiene que hacer el trabajo, lo hace. Exacto. Entonces es como la combinación de dos cosas que a mí me hace que me encante el personaje. ¿Tú qué? Ok. A mí, mi personaje favorito de todos, suena raro, pero me gusta Peridot. Ok. Ok. Está loca, es una enana loca, pero me gusta Sí. Peridot, es rara. Es rara y me gusta. Y Enanas de locas. las fusiones, Alejandrita. Oh. Alejandrita era La fusión de todas, ¿no? Sí, Ah, ya. me gusta mucho porque también es un personaje raro y no es estéticamente bonito como el de, yo qué sé, el de Rose y Perla o el de, Sí. Ah, sí. el de Perla con Alameta está muy bonito también. Pero Alejandrita es como demasiado fuerte, ¿sabes? Es como, y tiene la boca así, no sé, es la que más me gusta, pues. En mi caso, mi personaje favorito es Perla. Siempre me gustó. Y la gama de colores que está, yo la amaba. Y puedo decir que mi transformación favorita, aunque va a sonar raro porque no es con Perla, pero en sí es Garnet. Porque el mensaje que deja Garnet, o sea, Pequeño haciendo... spoiler para los que no vieron la serie, Garnet es una fusión. Sí, por Ah, eso sí. desde el inicio, toda la vida. Exacto. Por eso es que digo, o sea, no... Yo no sabía. No es como tal, o sea, no la ves y ella se puede fusionar con otra. Pero nada más saber el mensaje que tienen el amarse ambas durante toda la vida y conceder su amor a la otra y poder estar constantemente haciendo una fusión. Hasta, bueno, se hubo partes donde entraban como en conflicto entre ellas y se separaban.
Pero ver cómo se relacionaban y cómo se amaban siempre era demasiado bonito. Es como, wow, esto es Sí. un amor puro. Exactamente. Ok. Ya para cerrar un poquito con esto. Canción favorita y un dato curioso. Le decimos a la una, a las Yo, dos, a las tres. Más fuerte que tú. Yo lo voy a Nos decir en inglés, encanta. pero sí, más fuerte que tú. Cállate. Bueno, esa fue la favorita cuando salió, yo creo. Sí, cuando salió, que y yo me demasiado acuerdo buena. que yo esos capítulos yo los disfruté mucho porque me acuerdo que eran en dos partes y yo de chiquito, yo siempre que había una historia que se dividía en dos capítulos, era como que yo tengo que ver eso. Era Porque demasiado. el primer capítulo a mí me dejó con ganas de, ¿y qué pasó? Y luego después el siguiente fue con, ya vi qué pasó. Esto pasa y en tu caso, Pau. Bueno, la mía fue un pensamiento, que es del Ok. capítulo donde Bonnie está tratando de proteger, ¿no? Y de aprender a pelear, y en una de esas le da como un ataque de ansiedad. Ujú. Y justamente Zafiro y Rubí le cantan un pensamiento, que es como la canción perfecta para alguien que tiene ansiedad. Sí. Entonces, yo que normalmente tengo esos problemillas, esa canción me permitió a mí entrar en tranquilidad cuando estuviera en un momento ansioso. Entonces, digamos que por eso le tengo aprecio a esa canción, porque llegó en un momento de mi vida en el que yo, generalmente mis ataques eran como, sabes, te vuelves loco, Ujú. y estás ahí como no sabes qué hacer, te da piquiña todo, y cuando llega el momento de esa canción te dices, wow, te sientas, la escuchas, pasa. Entonces creo que esa es a la que más le tengo cariño. Ok. Pero bueno, cerrando un poco con Steven Universe, vamos a dar inicio a otra serie. Hola. Bien. Bueno, mi serie que a mí me marcó mucho en esta etapa de preadolescencia, ya adolescencia, y que generó mi amor a las niñas superpoderosas o a las chicas mágicas, fue Star Wars o las Fuerzas del Mal. No, sí. Una serie que comenzó en Disney XD, pero posteriormente por el gran... La popularidad. Sí, la popularidad que tuvo pasó a Disney Channel, que era la... Sí. Bueno, nuestra camarógrafa se va, adiós. You. Entonces tuvo este momento de popularidad bastante fuerte. Porque me gustaba mucho Star. Creo que en sus inicios Star era la serie muy, muy básica de una chica mágica con una varita que tenía un mejor amigo. La típica historia del pez fuera del agua. Creo que nos gustan mucho las historias extraterrestres. Sí, Sí. la del pez fuera del agua es que tienen su encanto ver Sí. cómo a alguien ajeno a la cultura humana Se puede aprende. relacionar. Además Exacto. que es como eso, amor a la humanidad y como que creer que la Tierra es mejor que su espacio. Bueno, que en el caso de Y- Mioni es como... Bueno, es Sí. que la Posiblemente. historia de Muni. La historia de Moon es bastante particular, pero en general creo que es eso, pues que no solamente la niña es superpoderosa, sino que es alguien que decidió abandonar su hogar, lo que siempre había conocido, para estar en la Tierra, y nosotros ver que alguien se adapta a nuestras costumbres nos sí, parece sí, divertido. Nos llama la atención porque... No, y no solo es eso, sino que ella fue literalmente obligada. Sí, Porque sí. como, ajá, su mamá le dijo, bueno, es que ella no va a tener la varita mágica con estar en Muni, era un desastre. Entonces dije, bueno, vamos a llevarla a la Tierra para que se controle ahí. Y en la Tierra conoce a Marco el primer día. Y yo desde que yo los vi, yo dije, esta relación, yo la amo. Yo creo que sí, yo también lo amé. Yo dije, esta gente tiene que terminar juntas. Pues. Yo cuando lo vi, yo dije, sí, estos dos van a terminar siendo novios, seguro. Claro, imagínate que literalmente eso duró hasta la cuarta temporada, el último capítulo que llegué. Los últimos, y yo, pero bueno, para primero, spoiler. Ajá. Entonces eso, a mí me gustaba mucho Star porque era esa típica niña mágica que de hecho, como dije, dio origen a que luego posteriormente yo empezara a ver Sailor Moon, otros tipos de niñas mágicas, pero todo comenzó con Star. Ahora, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Qué significado tuvo para ustedes Star? Para Luego mí, doy yo. Star, bueno, yo no era el ultra fan de Star, yo creo que, yo la veía también, pero porque, digamos que yo de pequeño yo era de ver full televisión y yo era de ver full comiquitas, pero yo Star cuando la empecé a ver, yo dije, ok, esto es un concepto interesante, porque digamos que hasta entonces yo no, me gustaba mucho primero el estilo, pues no sé, se veía como muy divertido, para un niño de que 11, 12 años era como que esto está divertidísimo. Y además porque me gustaba de los diseños. Ah, ok. Me llamó mucho el diseño de Star.
Más que nada porque la combinación de los colores y además de que era como tan rimbombante, tan Rimbombante. exagerada y además, sí, vocabulario impresionante. Y me saco unas palabras impresionantes. Si alguien habla conmigo, después dice, tú eres un diccionario caminando. Y yo, bueno, yo tú sabes. El hecho de que literalmente el primer capítulo pasa y ya ahí como que Star invocó algo y dije, así que va a ser este tipo de serie. Era de capítulos muy cortos y que además te dejaban con el suspenso. Es como que yo particularmente no cachaba casi todos los capítulos porque a veces tenía temas de horario y no llegaba a la casa a la hora y tal, no sé qué. Pero sí disfruté mucho los capítulos y como vuelvo, la niña de YouTube, buscando los capítulos, buscando la teoría. Ay, sí. Porque era muy divertida y me gustaba, creo que es una de las pocas animaciones que aprecio mucho. Oye, sí, de verdad que la creadora que es Daron Nepsi se esmeraba demasiado. Y de hecho aquí viene un dato curioso de eso, y es que ella se inspiró en Sailor Moon para poder hacer una de las escenas, que es la transformación que para entrar a Santa Olga. Cuando ella Ajá. se hace esa transformación que se pone así toda rockera, es inspirado en Sailor Moon, que yo dije, wow, me encanta, la adoro. Y adoro a la creadora Daron Nepsi. Todavía a día de hoy está sacando ilustraciones de Star. Y le gustaría crear una próxima serie, pero no ha podido. Pero bueno, a mí lo que significó es que en un inicio, Star, si nos acordamos, es muy progresiva, como dijiste hace rato. O sea, es un inicio, bueno, conoces a los villanos y vas a creer que todo va desarrollado en eso, que Star los va a vencer. Pero llegas a la segunda temporada, donde Star tiene la varita a la mitad, y te das cuenta que aparece Taffy. Ujú. Sí. Y cambia toda la perspectiva totalmente, que fue algo que a mí me encantó. Y mientras vas progresando, se va como, no oscureciendo, pero vas entrando más en una trama un poco más seria. Eso, que se va Que se es la evolución. Exacto, Sí. que vamos pasando de una serie, una vez más, que en un primer momento era medio episódica también. Sí, Sí. sí, sí. O sea, los episodios No tenían usualmente... mucha relación, de hecho. Exacto, en un momento estaban en un centro comercial interdimensional exageradamente enorme y muy confuso. Y el otro estaban en un baile en el La Luna infierno. Roja. Sí, de la Luna Roja, que porque porque le invitaron a ella, pero también El Marco tenía que exnovio venir. Tom de Star. Sí. Bueno, que luego sí lo quiero, pero igual no quiero que no. Sí. Con O sea, Star no. no. Entonces yo creo que es eso. Estar, puedes ver el proceso a medida que vas avanzando en las escenas. En la primera temporada tú ves una Star de... Muy chiquita, muy niña. Sí, y que son picos. O sea, es eso, pues Star es mandada a la Tierra justamente por eso. Porque es una niña con muchos picos que para poder gobernar tiene que centrarse. ¿no? Centrar. Ujú. Entonces, toda la temporada es ver cuáles eran las problemáticas de Star y por qué reaccionaba a ciertas cosas, cómo reaccionaba a ciertas cosas, no sé qué. Cuando se rompe la varita, llega Taffy y tal y la cosa, es cuando ves que Star toma en cuenta la realidad. Sí, se da cuenta que ya no es lo típico de, bueno, soy una niña y puedo hacer cualquier hechizo. No. No, y tengo Ahí- una varita mágica súper poderosa. Y ya lo ¿no? hace. Lo hace Es todo. totalmente como esa visión de la fractura en la vida de Star, donde Star dice, oye, tengo que tomármelo en serio. O sea, ya no puedo estar en lo mismo, las cosas no vuelan mágicamente desde siempre, hay que poner orden. De hecho, por eso es que justamente terminando la segunda temporada aparece la película, que es donde das completamente cierre y estar así como, ok, ya, tengo que cambiar, tengo que madurar, por así decirlo, aunque realmente siga haciendo sus tonterías con Marco, pero ya desde una perspectiva de como, ok, yo en algún punto tengo que reinar, tengo que ya tratar más seria. De hecho, en los inicios de la tercera temporada pasa mucho eso, que estar como está como, tengo que reinar, tengo que ahora centrarme en esto, y Eso le cuesta también mucho. Eso también me gusta, que se nota el nerviosismo ante la responsabilidad, ¿no? Porque yo creo que todos pasamos por eso en algún momento en el que Sí. tú dices, mira, tengo que tomar responsabilidad de esto y esto, tiene que pasar, o sea, no puedo evitarlo, no puedo quitarlo, eso va a pasar porque va a pasar. Y más importante porque es un miedo, también hay un miedo al cambio ahí, porque por supuesto, estar actuado de una forma porque, bueno, tengo la varita, tengo lo que yo siempre quise y tal, pero llega un momento donde, justamente porque la serie toma un camino un distinto. camino un poquito más serio, más como, digamos que más maduro, empieza a darse cuenta que, ojo, la varita tiene tengo una responsabilidad con esto. Y después cae en cuenta que también tengo una responsabilidad con el reino que se supone soy la heredera. Entonces, es eso, es un miedo al cambio que eventualmente, ya para cuando tú dijiste, inicio de la tercera temporada, es como, ok,
esto tengo que aceptarlo porque no tengo que hacerlo. De no hecho, hay esa es otra. la principal razón por la que Star sigue adelante y otras series de su momento, como por ejemplo fue Galaxy Wonder y no me acuerdo qué otra, no progresaron. Porque es que Star fue más allá. Star no solo se quedó en, bueno, capítulos de una niña peleando contra las fuerzas mal, sino una evolución de un personaje que va a conectar con los adolescentes del momento, que es aceptar responsabilidades a yo creo una que cierta eso, edad. que todos nos identificamos con Star. O sea, en algún momento nosotros vivimos la vida feliz como Star, sin preocupaciones, haciendo tonterías y no pensar mucho en las consecuencias, solo pasan. Y éramos positivos, bueno, positivos no, sino como alocados en ese momento. Y cuando te toca ver la responsabilidad, somos totalmente Star. Es como ver y decir, Wow. wow, Sí. tengo que cambiar esta estructura, tengo que hacerlo distinto, cómo lo hago mejor y cómo no la daño, ¿no? O sea, cómo evito el desastre. Literal. Entonces creo que en ese sentido Star conectó mucho con nosotros. Sí. Era como sentirte identificado por la evolución de Star porque además estabas evolucionando con ella. Ujú. Estabas en la de... Sí, ese paso a... pling, y decir, ok, tengo que cambiar un poco el chip. Ahora, escena favorita, y voy a comenzar yo, mi escena más, o cosa, bueno, no es escena, porque está toda la película. La que yo amé, la película luego lo cortaron en episodios, pero la película cuando yo la vi, yo estaba en la panadería ese día y yo le dije, mamá, yo me tengo que quedar aquí hasta las 7 porque si yo subo a la casa yo me la voy a perder, yo lo sé. En ese tiempo yo vivía en coche, entonces yo me echaba 1 hora para llegar a mi casa y dije, en 1 hora yo me pierdo el capítulo. Y mi mamá, que bueno, hija, yo voy a limpiar. Y mi mamá acompañándome y yo viendo el capítulo así, y que, wow, Dios mío, la cosa. Todo era increíble para mí. Y eso fue cuando se transformó Star como oficialmente en Mariposa. Ok. Que yo lo amé también, yo dije, Dios mío, pero es que amo las transformaciones. Sí, luego yo entiendo por qué me gusta Sailor Moon. Entonces, era ver a Star en versión mariposa, peleando, y era increíble. Una estética todo. muy bonita, la Demasiado. Star que es mariposa. entonces, ¿cuál es su escena favorita? La mía, ahorita es un poquito difuso porque tengo mucho tiempo sin ver a Star. De hecho, yo a Star le perdí la vista durante mucho tiempo. Terrible, terrible. Pero Yo lo voy a poner a verlo. creo que es... a ver, ¿cuándo era? Cuando le hicieron el juicio a la que en algún momento fue la reina de Múnich. Ah, ya, Eclipsa. 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 Yo cuando hicieron ese juicio, yo sí lo logré ver y me quedé impresionado por... Cuando esperan la giro verdad. Eso, Sí. y porque el giro de trama que implica Demasiado bueno. todo lo que ocurre en ese juicio. No vamos a dar spoiler, por supuesto. En esta vez sí ya no. Sí, bueno, hay que evitar el spoiler. O sea... No era hija de Eclipsa. Ah, broma, pues. Bueno, el punto es que esa escena a mí me encantó o me impactó porque fue eso, fue el plot twist de que, entonces todo esta embrollo. retahíla de historia Era que acabamos de ver, técnicamente no es verdad. O sea, técnicamente en el sentido de que todo lo que conocíamos hasta el momento, pues Se rompió, terminó se cayendo rompió. para el piso en ese Sí, segundo. justamente recuerdo en esa parte ver cómo la cara de Star como se rompía de decirle, tú no eres mi abuela, tú no eres mi tatarabuela, o sea, y ella como, no lo soy, o sea, ni siquiera estamos No conectadas. estamos ni cerca. La mía tiene como mi personaje favorito, que es Glossaryk, que es justo cuando Star está en el proceso de convertirse en mariposa. Ah. Porque Glossaryk tiene Excavar que profundo. Total. Glossaryk Claro. tiene que guiar a Star en todo ese proceso. Es como Star, digamos que está en la pubertad pasando por ese proceso y Glossaryk es la mamá que está enseñándolo como hicieron nuestras mamás, ¿no? O sea, que mira, La esto es pubertad. normal, esto va a pasar, no te estreses. Entonces, claro, ver a Glossaryk en esa etapa y en su momento místico en donde le explica todo y tienes que profundizar y amo esa escena, porque es ver ese proceso de Star y ver cómo Glossaryk está tratando de que todo se mantenga en orden sin que Star caiga en la locura, ¿sabes? Es triste, Entonces, al final desapareció. es muy, muy divertido. El spoiler no se puede. Star terminó hace como 3 años, no me traigas Bueno, mi pero recuerdo. hay gente que lo mejor la ha Véanla, visto. véanla en Disney Plus, es muy buena. Sí, es demasiado bueno. Y vale totalmente la pena. Pero sí, Glossaryk. Ahora voy a contar una anécdota chistosa. Bueno, como se han dado cuenta, soy demasiado fan de Star. Demasiado. A tal punto que yo para mi cumpleaños 16, yo le pedí a mi mamá, mami, hazme un vestido de Star.
Se lo juro, Esa tengo la foto, foto, pero no les voy a mostrar la foto. No, esa foto existe. Sí, yo la he visto. Es maravillosa. A mí me encanta. O sea, yo literalmente, mi mamá me hizo el vestido, compró la tela del mismo color, mi mamá me ayudó muchísimo y yo le dibujé la estrellita. Claro, error mío, ahora que sé sublimar, taller de Valen. Por cierto. Ahora que sé sublimar, en ese momento yo la pinté con témpera y la quedó toda tiesa y ya no me queda. Pero de verdad que yo en ese cumpleaños 16, yo me disfracé, yo me hice los corazoncitos, que no me duraron nada, porque terminé jugando y nada de cosas así, pero yo estaba súper feliz. Y otra cosa fue que justamente para carnavales, a mi cumpleaños me habían regalado el Spellbook, que va a estar aquí. Va a estar aquí en edición, lo vamos a poner aquí. Editor yo misma, aquí. El Spellbook y el diario de Star, porque mis papás sabían que me gustaba y me lo regalaron. A ver, esa viene la otra anécdota. Que bueno, voy a terminar esta. Yo me disfracé con el libro y todo. Ese fue mi primer cosplay. O sea, literalmente yo vestida de Star con el Spellbook. Y hay una foto que si yo salgo así, no se los voy a mostrar. También es cierto, yo la he visto. Pero... Él ha presenciado todo. Mi segunda anécdota es que yo me terminé... A mí el libro me lo regalaron que sí un jueves. Yo me terminé... El pequeño, el del diario de Star, me lo terminé el viernes. A las 12 del mediodía. Fue impresionante. El vicio. El vicio. El vicio literario fue increíble. Y el Spellbook estaba en inglés. Yo con el traductor, yo le iba tomando fotos y me lo iba leyendo así, sí. Ese sí duré como una semana porque toda ¿Sabes qué vamos a hacer? Nos podemos disfrazar de Star en la Comic Con. Me he visto de Glossary. Oye, es verdad, yo tengo Ay, set. Marco. Yo tengo Me set. sé Mario, tú eres Star. Y yo soy Glossary porque no, hago una interpretación de Glossary. Bueno, dale. Es- Pero Excavar sí, vamos a profundo. ver si lo pensamos. Exacto. Sí, Star tiene muchísimas cosas buenas. Yo creo que de anécdota es que una vez con un marcador me puse a dibujar Glossary en la pierna. Porque yo quería tatuar Glossary. Yo estaba amando demasiado Glossary. Era mi dios favorito en todo Star. Y me acuerdo que mi mamá me vio así como, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada. No hay un Glossary en mi pierna. No. Con marcador, no. Si no. lo viste, es un espejismo. En mi caso era... Bueno, es una muy sencilla porque tampoco tengo muchas anécdotas de esas, pero que yo quería un perrito rayos láser. Yo no sé para qué, porque es pensar y decir, si tuviera un bien perrito rayos destructivo. láser, me hubiese quemado yo la tiernamente retina. destructivo. Sí, no, yo me hubiese quemado la retina como 10 veces ya, no tener un perrito Con de esos. Marco. Pero yo veía esos perritos y decía, yo quiero uno. Y yo le dije a mi mamá, y me acuerdo que le dije a mi mamá, dame un perrito de eso. Y dije, ¿cómo? Y le mostré la serie y vio el perrito que lanzaba láser y dije, No. No vas a tener un perro Y que dije, le bueno, De hecho, ahorita que me doy cuenta, Marco es karateca y él es karateca. es verdad. Que No voy a decir perfecto en el papel. O sea, increíble. Pero Vamos a bueno, ver. ya para ir cerrando, ship favorito, y creo que todo este rato se puede quedar evidenciado muy fácil, Starco. Sí, Sí. sí soy. No me gustó Thomas. No me gustó la chica. No es que no me gustó la chica patinetera, me gustó Jackie. Jackie. Me gustaba su estética, pero no me Ah, parecía sí. para Marco. Jackie terminó siendo bisexual, de hecho. Sí. Terminó con una francesa. Sí, Terminó sí, bien. sí, sí. Oye, de verdad. Ahora fue mal, obvio. Jackie, por favor, Jackie comía rico. Pero sí, creo que el ship entre ellos dos nunca me pareció. Creo que desde el principio, cuando lo mostraron como posible pareja, dije no me parece. Con Thomas tampoco me gustó estar. Ella decía, no, es obvio, no deben estar juntos. Thomas era como muy irascible, era demasiado. Demasiado. A pesar de que en la cuarta temporada ya él estaba más controlado, que fue cuando volvió con Star. Ujú. Pero comprobamos que las parejas no deben regresar. Porque no, vuelvas con terminan el bien. tóxico, no lo hagas. No, Si eso es no se irascible hace. y ya terminaste, no vuelvas. No lo Pero a mí me encantó cuando yo vi el beso a Starco, yo grité. Sí, yo creo que yo era, no sé si a ti te pasó, pero yo era la que buscaba los cómics que sacaban de fan, que era como Yo me veía el video que tenía la canción de... Ay, no me acuerdo ahorita, pero lo voy a dejar en el video. la descripción. En la Sí, descripción. porque literalmente era el video donde aparecían todas las futuras y que no, que fulana era la princesa, la reina del tiempo, fue la primera reina. Cuando yo tuve el libro vi que todo eso era mentira y todas eran versiones de estar repintadas y yo Me dije... mintieron. Sí, eso creo que es lo más triste y el evento canónico de todas las mujeres que buscan fanarts después era como, "Ah, no es real. No era real, era estar redibujada. Sí, era total. Eso me pasó muchísimo. Cuando te enteras de eso es como, Ay, los cómics Starco.
Sí. Hay eran algunos muy buenos. raros, pero... Habían Pero burda siempre, raros, sí. internet es raro en todas sus formas. Sí. O sea, Sí. si hay una parte normal, va a haber una parte rara. Sí, Eso sí. siempre pasa. Totalmente. Pero nada, vamos con el siguiente. Curiosamente, esta es una de mis series favoritas de toda la vida. Es del gran trío de Cartoon Network. Me acuerdo Momento Google perfectamente. porque yo no la vi. Sí, pero porque justamente de entre todas las series Pero humanas ella de va a esta explicar tierra... por qué no la vio. Exacto, ella va a dar sus razones. No, era en esa época donde, no sé, me decían, es que Cartoon Network es un poco raro. Y entonces no me acostumbré a ver Cartoon Network hasta Yo- hace poco que sí, con Gumball, pues. Yo aún a día de hoy no entiendo qué le veían de raro a Cartoon Network. Es Nada, es que los papás, yo pienso que había como una comedia muy intermedia en donde si eras un papá muy, muy estricto y tenías como un límite de crianza muy marcado, no ibas a permitir que tus hijos vieran eso Lo que jamás. pasa es que Sí. fue porque realmente dejé de ver Cartoon Network por un viaje de tiempo, excepto los sábados a las 9 de la mañana que pasaban películas de Barbie. Ahí sí lo veía. A todos, todos. Pero Sí. de resto no me quedaba con las series y no me llamaban mucho la atención. Actualmente es que sí, he vuelto pero con Gumball. Con Ah, Gumball sí. y Teen Has entrado Titans. suave. Sí. Has entrado Sí, suave. sí. Pero Yo yo, me tuve una acuerdo- época que sí me perdí mucho. En la época de Cartoon Network que yo vi, yo literalmente empezando era con los Jóvenes Titanes. Pero no la actual, sino la La anterior vi- a esa esa sí la que vi, es la de los así, de que era 2005. muy al estilo de anime. Una de mis series favoritas de toda Y la las vida. películas eran buenísimas. Además. Pero hoy vamos a hablar de un show más. Curiosamente, ese nombre es interesante porque literalmente en inglés es regular show, es un Sí, show regular más. show. Sí. Literalmente es Un eso. show regular. Es un show normal. Pero el show tiene de todo menos cosas Menos normales. normales. Sí. O sea, es impresionante cómo cada capítulo empieza con una trama muy normalita, donde Mordecai y Rigby, que son los protagonistas, literalmente, no sé, les mandan a hacer un trabajo X, acomoden las sillas. Y de repente van acomodando las sillas y de repente de un momento a otro, no, que hay un ser interdimensional que quiere destruir la Tierra y que ustedes dos tienen que ir a hacerle un campeonato de fuercitas y si le ganan, nos salvamos. Mi Dice, cara. Ah, O sea, todos los capítulos son eso. Tú empiezas con un día normal, empiezas con musculoso, chistes de mamá, tal, todo chévere. mi madre. Ser interdimensional. ¿Y qué pam? O Un por ahí- carro cobra vida. Un carro cobra vida y resulta que es un asesino en serie. O una vez que contrataron a una nueva gerente Ajá. y la nueva gerente resulta que estaba haciendo clones de sí misma en los demás porque los estaba adaptando y luego se hizo gigante y era un ser del O diablo. sea, que- era impresionante y creo que eso es lo que nos mantenía todos pegados. Era Ah, que ok. un día normal, personajes muy marcados, Mordecai y Rigby siempre estaban en el imaginario, musculosa, bueno, ni se Sí. diga. Y tenías algo totalmente sacado de la olla. O Sí, sea, sí. nada era normal en ningún capítulo. O sea, no hay Y un capítulo que sea normal. Y empezando por un pequeño dato curioso, bueno, un dato curioso que además tiene mucho que ver con todas las series de Cartoon Network del momento. Había una polémica en ese momento con la familia que mandaba en el tema del doblaje, que era la familia Urban, Ujú. porque literalmente todos los personajes eran una persona de la familia Urban. Ah, sí, me acuerdo que le estaban pagando dinero a la familia, Sí. pero literalmente se agarraban el dinero porque en vez de utilizar actores de doblaje que se exacto. sabían, agarraban a cualquier persona. Por eso es que, por ejemplo, en series como Hora de Aventura, la Dulce Princesa tenía como 3 voces. Me Tuvo acuerdo, 3 eso sí. voces en 3 temporadas Y distintas. Rigby también. Y Rigby también cambió 2 veces de voz hasta que... Hay varios capítulos que sí, tienen sí. doble. Ok, hay una voz que tú estás. Por ejemplo, a mí me pasó que estaba reviéndolo en Max. Y de repente hay un capítulo donde Rigby habla normal, como siempre había hablado en la serie. Y después, ¡pum! La típica voz de cartoon que era como de nariz, como. La del. Ay, ¿cómo es que era? La del limón, ¿sabes? Ajá, Ah, ajá. Que todo es culpa de todos. Entonces, claro, esa voz cuando ves a Rigby es como... Porque además ese actor tiene la particularidad de que es reconocible por Sí. esa voz de nariz y es como... ¿sabes? Como que siempre tiene un particular. Entonces, claro, hay muchos capítulos, obviamente no juntos, son separados, son como especiales. Como que este actor no vino hoy y ¡pum! Vamos a ponerle Sí. esta voz porque necesitamos grabar. Sí, eso es un pequeño dato curioso que estas 3 series, bueno, la única que no le pasó fue El Increíble Mundo de Gumball, curiosamente. Sí. Pero a Hora de Aventura y un show más tenían varios personajes que cambiaban constantemente de actor de voz. Eso sí siempre lo veía porque a pesar de que no veía la serie, veía las propagandas. Ah, Como sí. digo, porque yo lo veía a las 9 de la mañana. Publicidades, Ajá, propagandas, no. y
Gracias. Gracias, Y entonces- gracias, teoría de la comunicación. Gracias, profe Daniela. Cuando yo estoy en las publicidades, siempre veía que de repente te lanzaban un capítulo o el anuncio de un capítulo y yo te decía, pero yo es que yo la semana pasada le escuché otra voz a la Dulce Princesa, Ujú. porque yo conocía un poco más de Hora de Aventura y decía, pero ya va, y de repente veía a la Princesa Flama y yo dije, pero ¿por qué? O sea, porque Sí. cada semana tienen una voz distinta. Eso fue una polémica muy grande en el mundo de la animación, pero bueno. Un show más, ¿qué significó para cada uno de nosotros? Voy a empezar yo. Para mí es una serie que me marcó burda durante esa época, marcó mucho mi humor de cuando estaba pequeño. Con razón. Bueno, Qué mala, qué mala. Y es su novia, ¿ok? Exacto. Bueno, ella tiene permiso, entre comillas, de hacer eso. con su pareja. ¿Novia o hater? Es las Ambas. es las dos cosas. Pero a mí la serie me marcó mucho porque, además, quitando el hecho que era episódica, pero cada episodio era una cosa impresionante. Yo empezaba un capítulo de un show más y yo no me paraba de la silla o donde yo estuviera sin terminarlo de ver. Eso era impresionante. Yo solamente cuando los repetían. Ah. Si ya lo había visto, me daba fastidio volverlo a ver. Pero sí, cuando salían las 9 era como, ahí me quedaba viendo, porque además te ponían entre 2 y 3 y tú Sí, sí. te podías quedar pegado toda la tarde. Exacto. Y lo interesante era eso, era ver hasta dónde iban a llegar. Porque yo cuando vi el primer capítulo dije, así que vamos a hacer de este estilo. Y entonces cada capítulo nuevo, ok, empezamos muy normalito, vamos a ver hasta dónde llega. Y siempre me impresionaba, era el conflicto final que siempre había. Sí. Era una cosa, yo decía, Todos se los lo villanos, inventan. porque digamos que sí, era como, todos los villanos, los némesis, eran como, uno era mejor que el otro. Sí. Cabeza Joe, ¿Cómo se llama? Barry Bobby Ferguson, que era la cabeza Barry voladora. Bobby Ferguson, o sea, Que era lo más está gente. basada- Tengo una duda. ¿Ah? Ajá. Sé que este es un momento bien, pero ¿será que la cámara sí estará grabando? Porque no tenemos camarógrafa. Yo creo que sí. ¿Tenemos fe? Tenemos fe. ¿Cámara, estás ahí? Vamos Ya, a... corte momentáneo. Vamos a hacer un corte. Ah, ok. Sí. Prosigamos, ahora sí. Efectivamente sí está grabando. Esto va a estar en una toma en negro con risas de fondo. Sí. Problemas técnicos. Para mí fue eso, fue el evento que yo no me podía perder en el día, así como lo fue Hora de Aventura, porque además siempre iban una detrás de la otra. Ajá, Cuando terminaba sí, sí. Hora de Aventura empezaba un show Creo que más. eso es lo que más me Entonces, gustaba de Cartoon, que no te dejaban como una serie que no te gustaba, sino que Hora de Aventura estaba en la noche, un show más en la mañana y tenías a Combat antes. Sí, entonces era como que, ok, tienes como la programación perfecta para que un niño en vacaciones esté distraído o por lo menos esté viendo algo todo el día, que era maravilloso. Y a mí lo que más me gustó era eso, las relaciones entre los personajes. Porque aunque era episódica, tú te dabas cuenta cada vez que pasaban los episodios que los Se miembros mantenía del la parque, relación. que los miembros del parque se hacían más amigos. Mm. El que más se tardó ahí fue Benson, pero porque Benson era el gerente y era los Era el despidos. jefe, o sea, yo siempre digo que un jefe no es amigo de nadie hasta Sí, pero cierto punto. hasta llegaba un momento donde hasta Benson tomaba este rol de amigo también, de, Ujú. oye, Intentaba. exacto, y lo llegaba a lograr. Habían episodios como el de Soy extra ordinario. Ah, sí. Ahí sí Benson creo que actuó mal en un primer momento porque digamos que... Él lo eh, actuó de buena fe muchas veces. Sí, pero luego como que Ese- recapacita y dice, ¿sabes qué? Esto voy a apoyarlo como debería haber sido desde el principio. La única Exacto. manera que conozco a Benson es literalmente por el meme. Ah, sí, el de cómo tan Como muchacho. tan muchacho. Cómo tan muchacho. Pero además de que ese capítulo es curioso porque la trama es medio boba, pero como yo ya había visto Indiana Jones antes y tenía mucho que ver con Indiana Jones y el tema del Santo Grial, fue como de una. Entonces, eso para mí, la serie significó eso. Era un momento donde yo directamente era mi momento de diversión absoluta. Sí, yo creo que de todas las series, porque yo Hora de Aventura creo que la racionalizaba mucho. Era demasiado, para mí era racionalizar cada capítulo, sobre todo cuando la serie se volvió más profunda. Sí. O sea, era racionalizar todo. Pero con un show más, yo me daba la libertad de ser completamente estúpida. O sea, Sí. porque no le buscaba el sentido, disfrutaba del capítulo, me reía. Era como, de verdad, mi momento estúpido de la semana. Y además a eso hay que agregarle que dentro de lo ilógico que a veces se volvía la serie, había una especie de idea de vamos a mostrar relaciones humanas.
Porque aunque claro, los personajes ninguno es humano. O sea, estamos Mordecai, que es un azulejo, Rigby, que es un mapache. Mapache, qué porquería. Me encanta esa frase. Me encanta. Eso es lo único que conozco. Si no tengan, estoy hablando mucho aquí es porque Sí, No, bueno. pero- yo conozco por los memes. Exacto. Ah, y por las pequeñas paredes que sacaba posteriormente. Vamos a culturizarla Vamos a en un show culturizarla un más. poquito, Vamos en vacaciones. Otra cosa que también me encantaba era la estética ochentera de la serie. Sí, porque es como ellos están en la temporalidad donde están los VHS están a punto de morir. Estábamos hablando un poquito de eso, de la estética, digo, de las relaciones de Mordecai. Sí. Que eso es un chisme perfecto porque era un triángulo, era el triángulo amoroso, que no era tanto triángulo amoroso, pero luego sí lo era, era un despelote. Pero lo que más me gustó fue que Mordecai al final, y final de un show más, que también hablaremos de eso, no se quedó con ninguna. Sí, Terminó casándose con alguien más. Una loba, totalmente ¿no? distinto. Una loba. No, un murciélago. Murciélago. Era mucho. Y terminó haciendo una familia con este Déjame buscar personaje. la foto porque. Sí, mientras buscan la foto. La pones aquí en edición. Sí, Sí, la sí, vamos yo a la veo poner aquí, en se la pongo aquí. Que a mí lo que me gustó fue eso, que con toda la cosa que hubo, Mordecai al final tuvo que primero crecer como persona y luego cuando creció como persona, hizo su vida, desarrolló el tema de la pintura, que era algo que además le apasionaba, fuerte. terminó conociendo a este personaje totalmente nuevo en justamente una exposición de arte de él. Y ahí fue donde se conocieron y luego después se enamoraron y luego se casaron. Claro, porque, a ver, hay que pensar una cosa. Mordecai y Rigby, dos muchachos que llegan a la ciudad sin trabajo, solamente Mordecai tiene título de universidad. O bueno, no, ni siquiera No, de universidad, de no, ba- de de bachiller. bachillerato. De bachiller. Y, o sea, son los únicos que... Rigby no tiene nada. O sea, Rigby llegó Sí. como polizón y ya. Buena. Sí, porque ni siquiera tenía la preparatoria terminada. Exacto, Entonces, eso fue- el Rigby era el que como que estaba más fregado en la vida. Era el Y mapache. Consigue. Qué triste. Ser mapache, pobre. No, mentira. Pero si ellos llegan a la ciudad, consiguen trabajo en el parque y la verdad es que no son los mejores trabajadores. O sea, No, Benson para está nada. ahí, los tiene ahí como por... Bueno, no sé, cariño, Por porque es que algo, no- por algo es que hay un capítulo entero donde Papaleta, otro personajazo también, Ese le es dice, la le dice a Benson expresamente, por hoy tú no le puedes gritar a Sí. Mordecai y Rigby. Y llegó hasta tal punto que Benson se había convertido en un sol, O sea, en una es así. estrella enana de puro calor, porque había acumulado tanto estrés que literalmente donde él caminara se quemaba el suelo. Amiguitos, ¿qué vean ustedes? Y lo gracioso fue que al final, para resolver ese problema, Mordecai y Rigby le dijeron, o sea, Papaleta le dijo, grítales a Mordecai y Sí, Rigby. claro. Y eso fue tal grito que dejó un cráter en el suelo y a Mordecai y Rigby los dejó sordos. Porque Por un tiempo. era eso, pues, porque... Wow. A ver, que dentro de toda la locura que había, tú veías muchas temáticas. Benson tenía problemas de ira. Ujú. Había Oh, dejado su sueño de varias cosas, porque a lo Sí. largo de de la serie te muestran cómo Benson tenía 60.000 hobbies. Es futbolito, que si tocó en una banda, el capítulo Y de la banda era lo también, máximo. sí, sí, ese es maravilloso. Y además de ese solo infinito que se Que es el él que va a hizo. los huesos. O sea, Benson era la representación de la ira total. Y de Sí. cómo hay mucha gente en la vida que vive gritando, que vive en desesperación, en ira. O sea, que no es capaz de controlarse cuando las cosas no salen como le gusta. Y que también pobrecito, porque él estaba solo. Él Exacto. tenía un grado de un muy alto sentimiento de soledad, porque vivía solo, no tenía pareja tampoco, No tenía hijos. no tenía hijos, no se hablaba mucho con su familia. El amigo que tenía lo perdió. Mm. Los de la banda se separaron. O sea, Benson, lo poco que tenía era el parque. Sí. Creo que lo más cercano que tuvo un amigo fue Papaleta. Y ni siquiera, yo Y creo ni que siquiera. él era niñero de Papaleta. Sí, y al fin y al cabo, lo bonito, y eso se demostraba, otro dato curioso, ¿saben las alitas? El concepto de las alitas y el tema de la salsa, era un paralelismo, una metáfora del alcohol, Ujú. del alcoholismo. Y Benson era un adicto de las alitas. Y de hecho, en más de una ocasión, varios personajes le dijeron, mira, bájale un poquito a las alitas, por favor, porque te estás pasando. Y al final uno no se da cuenta y efectivamente Benson era alcohólico. Él tenía un Pero problema con de alitas, alcohol. era alito loco. Pero claro, para no mostrarlo porque era una Alitólogo. serie para niños, decían que lo que provocaba el mareo era que las alitas eran demasiado buenas.
O y que estaban picantes o que también. era la salsa Era lo que la ellos salsa. decían que era lo mejor del mundo. Entonces era como esa representación de en varios aspectos de la vida, pero de forma muy alocada y sin llegar a los extremos, porque nunca se vio consumo de cosas ilícitas, nada de esas No, cosas de no, ese para estilo. nada. Todo era como muy simbólico. Sí, y era importante porque, claro, la serie era así toda ridícula y lógica, pero el mensaje que le daba al público, y especialmente a un público más pequeño, es que hay realidades en la vida, o más pequeño en el sentido que era juvenil, porque un show más sí era para adolescentes, Como 16, adolescencia. 15. Sí, en esa época, digamos que en esa época era, y te mostraba bien, oye, van a pasar cosas muy locas. Pero también hay una vida doméstica que tienes que prestarle atención y van a haber muchos cambios cuando llegas a los 20 años, porque usualmente el rango de edad de ellos eran los 20 años, donde vas a tener que trabajar, donde vas a tener que hacer muchas cosas, y es normal. Y hay muchos conceptos a los que tienes que tener muy en cuenta también. Exacto. Sí, yo creo que eso. Por ejemplo, Mordecai y Rigby, eso, la evolución de no tener nada. Especialmente Rigby, que cambió su vida completamente. Eso Sí. es algo que admiro burda de ese personaje, porque él, aunque no terminó la preparatoria, él decidió en un momento de su vida decir, ok, vamos a terminarla. Y hay 4 o 5 capítulos que son él consiguiendo los créditos necesarios para poderse graduar. Y luego está el capítulo de la graduación, que ese capítulo también me dio mucho enojo Mordecai, Sí. porque Mordecai estaba molesto porque, Rigby, no me paras, no me das atención, man, y que, cónchale, se está graduando, está logrando Sí. algo, no me Creo vengas que en con el eso. fondo es que Mordo se sintió un poco como estoy perdiendo a mi amigo. Creo que eso pasó muchas veces en la serie. O sea, También mucho la de- relación de ellos dos fue como muy problemática en muchos aspectos. De hecho, tú dices, Mordo, o sea, basta de meterte con Rigby. Hay un punto que dices, ya, el pobre Sí, Rigby está ya. harto de todo esto. Y yo decía, ¿por qué Rigby sigue siendo amigo de Mordo? Cada vez Sí, que le exacto. pega, ¿sabes? Como que- Y con todo y eso, Rigby al final como que le dice, no, pero está bien, tranquilo, te lo entiendo. Más bien gracias porque al final Mordo sí llega a la graduación y le dice, cóchale, muchas gracias por eso. Exacto. Además que es muy bonito porque la novia de Rigby, que es Aileen, ella se está graduando de la universidad. Eso sí se la sabe. Eso sí Ella se se la está sabe. graduando ¡Es la de nana! ella se está graduando de la universidad y Rigby se está graduando de la preparatoria. Y Ah, para wow. no perdérselo, Rigby tiene, no me acuerdo quién era la que llevaba la broma. Margarita llevaba una televisioncita donde Aileen desde su graduación estaba viendo la graduación de Rigby. Es Tiene bellísimo. como esos aspectos, está el tema amoroso, o sea, las relaciones tóxicas y la inestabilidad de Mordecai. Musculoso tiene una vida muy desastrosa y es como muy tosco, muy cochino, muy cosa, pero era el más responsable en el trabajo. Sí. Si te das cuenta, o sea, Musculoso, chistes de mamá malísimos. Sí, era eso sí me acuerdo, demasiado porque- Bromista, no sé qué bromista y cosa. tal, pero era el mejor trabajador de ahí junto con Skips. Skips, pero era como demasiado responsable dentro de su inmadurez, Sí. junto con Fantasmano, obvio. Sí, también. Y Papaleta era la inocencia de la gente mayor. Sí. O sea, y de hecho yo tengo una anécdota graciosa con Papaleta porque cuando yo conozco a Papaleta, hay un momento en que yo me quedé bugueada en mi casa que mi mamá se acordará, que es que yo decía, yo soy Papaleta. Y si yo soy Papaleta, tú eres Papaleta. Pero si tú eres Papaleta, yo soy Papaleta. Entonces me quedaba ahí en loop horas y mi mamá ya estaba Miércoles. harta. ¿Por qué pasó eso? Yo no lo sé, no tengo una explicación lógica para eso. Pero Pero en mi además- mente literal había un loop de si yo soy Papaleta, tú eres Papaleta. Y si tú eres Papaleta, Sí. yo soy Papaleta. Entonces era como... Hay que traer a Cosas todas las raras. chiquitas. Sí, sí. Y hay algo muy curioso también, que aunque era una serie que no parecía tenerla, la serie tiene canciones. Sí. Tiene canciones muy ochenteras. Creo que mi favorita de todas, o la que más escuché, era... ay, no me acuerdo. Party Tonight, que fue del episodio de la batalla de las bandas. Ajá. Que esa canción me encanta, porque además tiene este sonido de rock ochentero así trancado. Buenísimo, Maravilloso. buenísimo. No, yo creo que la mía particularmente es cuando ellos están en el karaoke. Obviamente esa canción existe, es real, o sea, no era del programa, probablemente era bueno, esa Ajá, canción esa. era buenísima porque además ellos las cantaron con pasión y ese capítulo, bueno, a mí me gustó mucho porque era como, se desquitaron con Benson y fue como... Yo aquí que yo solamente escuchando y dije, no, yo no sé si... Yo de hecho cuando estábamos haciendo aquí un No, momento de pero- anécdota, yo no sabía que tenía canciones. Exacto. Yo que tiene canciones. Pero aquí la pregunta para ti, yo.
¿cómo conociste? Porque me imagino que hubo un momento en que entró a tu vida ese símbolo visual y si pudieras escoger uno de los personajes, pues me imagino que los has visto todos, ¿cuál te gusta más? Y A de ver. las parejas, ¿cuál es tu favorita? A ver, o sea, yo conozco muy básico, pero más que todo lo conocí porque, como lo mencioné, yo sí me pasaba por Cartoon Network en las mañanas, solamente los domingos, para ver las películas. Y entonces sí me llegaban a aparecer las propagandas, bueno, las publicidades, perdón. Y posteriormente también, cuando ya un poco me entramos más a Cartoon Network, empiezo a ver los anuncios que salían de ellos jugando. Y eso sí me los quedaba viendo bastante rato y hasta los buscaba en YouTube, porque me gustaba muchísimo. Pero mi personaje favorito puede decirse que más que todo porque es un mapache y me gusta. Es Rigby. Es Rigby, o sea, es un mapache. Y yo dije, ¿qué coche? Yo se identifica en Discord como un mapache. Y ya como para ir cerrando el capítulo de hoy, vamos a hablar un poco, yo voy a contar una anécdota mía, que tal vez no sea graciosa, pero es sentimental, porque yo me perdí al final de un show más. Yo me lo perdí, yo no llegué a No verlo en la llegaste ese televisión. En la televisión no lo vi, pero lo tuve que ver en YouTube y yo cuando lo vi yo lloré. Yo tendría que 16, Ah, no te puedo juzgar. 16 años y yo lloré porque Quería juzgarlo. fue porque era la última serie de la cual yo no había visto el final. Bueno, realmente Hora de Aventura tiene un final que es en Es en como especial la de las islas película. y por ahí. Gente, ¿puedo juzgarlo? No hay permiso. Y El Increíble Mundo de Gumball, que yo sepa, aún Sí, no sí. ha tenido temporada final. O Ah, sí no, tiene, pero sigue publicando. Sigue. sigue. Y de hecho van publicando. a sacar una película de Increíble Mundo de Gumball, ahí sí soy experta. Gumball sí, es que después de que Darwin y Gumball dijeron, no, es que ya no pueden crecer más, tienes aventuras Infinita. infinitas. Sí, O sea, sí. no- Pero de igual No, manera... y lo más gracioso, su humor no se ha quedado en el mundo. No, todavía Ellos sigue. no tienen humor evolucionado. actual y humor muy bueno. Sí. El Mundo de Gumball es otra serie que deberían de ver. Pero cuando yo vi la serie, fue el momento donde entendí por qué se llamaba Un Show Más. Porque esto va a ser spoiler para los que no vieron el Y final. luego me criticabas a mí. Papaleta fallece. Sí. Porque hay toda la trama del final es que una batalla intergaláctica porque Papaleta resulta Esa era la paleta. Sí, Sí. la que es Ah, rosada. que al final Papaleta resulta que era un dios y se estaba enfrentando a su hermano, que era el anti-Papaleta. Él era el amor, el Ajá. otro era el odio. Y el choque fue tan fuerte que reinició el universo, literalmente. Papaleta muere. Pero lo gracioso es que al final ellos se toman una foto. Esa foto que tuviste, que cuando estabas buscando las imágenes de la pareja de Mordecai aparece, con la estatua de Papaleta y tal. Y de repente se corta el episodio y sale el VHS Sí. de Un Show Más. Y es que era esa foto que luego la Ah, ok. pondremos aquí en la imagen. Que luego se corta y luego vemos que al final todo el show era un VHS que Papaleta estaba viendo desde el cielo. Y por eso Ah. se llama Un Show Más. Entonces, es muy, como les digo, muy loca. Tiene muchas cosas detrás. De hecho, hay muchas teorías loquitas por ahí de cómo empezó todo. Ujú. Pero en general tiene muchos capítulos que profundizan en muchas cosas. Muchos personajes que tienen un lore muy bueno. Y bueno, que al final Papaleta, como les digo, yo amaba a Papaleta. Papaleta es mi personaje favorito porque era la inocencia, y además Papaleta era increíble porque Sí, sí. luchaba y él quería hacer cosas. Resulta que al final era pugilista profesional. Total. ¿Qué es eso? Era la lucha libre antes de que fuera conocida como lucha libre actualmente. O sea, era wow. como, es la lucha libre viejita, pues. Sí. Entonces, nada, Papaleta era como el viejo que yo pienso que todos deberíamos ser porque Papaleta tenía esperanza de hacer todo. Él se Sí, sentía joven sí. igual, recordaba sus cosas, pero él se sentía capaz de reunirse con los jóvenes y avanzar. Entonces, Papaleta dio su vida Sí. por todos y los protegió, los amó y trató de ser parte del universo de Mordecai y Rigby sin abandonarnos en ningún momento, incluso cuando rapearon en poesía. Ah, ese capítulo fue increíble. Entonces, pienso que sí, fue un show muy extraño. O sea, sí, muchas para tu cosas. mirada confusa, era un capítulo donde, exacto, Ese, está antipapaleta y papaleta. antipapaleta. Había un capítulo donde era Imagen. una batalla de rap y Papaleta no le gustaba y dijo, es mejor la poesía. Y luego al final del capítulo tuvieron la batalla de rap, los raperos contra ellos Los que eran poetas. Entonces, es muy, muy buena. La gente o los papás que lo dejaron ver, muchísimas gracias mamá por Sí, dejarme muchas ver gracias los también a shows mis papás. porque ya de grandes
empezaste a racionalizarla más, a entenderla un poco más y te diste cuenta que había muchos mensajes que obviamente para esa edad era divertido la historia, pero no la entendías. Hasta que creciste y dijiste, wow, esto y es increíble. Sí, por eso es que para mí, y ya realmente culminando con el episodio de hoy, todas las series de las que hablamos hoy, y especialmente en mi caso Un Show Más, son y han formado parte de nuestro crecimiento, Sí. como en nuestra infancia, y que tienen ese espacio en nuestra mente y en nuestro corazón que no se va a ir jamás. Para mí Star es un inicio a un amor y también una ayuda a entender ese momento donde dices como recibes cargas ya de crecer y dices como toca aceptarlo, ya no todo es chistes, ya no todo es gracioso, ahora toca una vida adulta, pero eso no quita que te puedas divertir con tus amigos. Y bueno, para mí Steven, una maravillosa obra de arte en cuanto a estética, en cuanto a guión, y esa ayuda a la gente que tiene ansiedad. O sea, Rebeca se dedicó a hacer canciones que a la gente le gustara, que reflejaran una realidad y te sintieras cómodo escuchándola. Sí. Entonces, nada, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Y de hecho, el fin de nuestra primera temporada, este capítulo, aunque lo estemos grabando ahorita, lo van a ver en un largo tiempo, bueno, la fecha que se publique. Exacto. Pero esta vez es el fin de nuestra primera temporada con 7 capítulos y 2 especiales. Espero que les haya gustado y que nos acompañen en el siguiente Temporada. nuestra siguiente temporada, con más macundales y con nuevos temas de los que vamos a hablar. Y nuevos horarios. Y nuevos horarios, además. Ah, sí, eso sí, porque ayuda. Universidad. Entonces nada, nos vemos para el siguiente capítulo. Espero que lo hayan disfrutado y que le den like y compartan este video. Así que hasta la próxima. Y tengan fe que yo sí siga viendo, bueno, vea Un Show Más. Exacto. Sí, eso. Adiós.